Dentro de nuestra vida cotidiana vivimos en un constante movimiento. Por más mínimo que sea, siempre nos movemos, y dentro de esos movimientos pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, cuando vamos en un carro podemos ver la rotación de las llantas, o el movimiento del motor, y muchas cosas más. Pero todo eso es parte del movimiento. Y hay hasta distintos tipos de movimientos. Pero antes de todo eso, ¿qué es el movimiento? Pues el movimiento básicamente lo conocemos cuando algo cambia de lugar, aunque dicho de manera más técnica apropiada sería el cambio de lugar o posición de un cuerpo en el espacio. Sin embargo, esta definición está algo incompleta. A simple vista podríamos decir que eso es el movimiento, y nada más, pero hay ciertos casos donde esta definición se encuentra algo corta. Cuando pensamos que, por ejemplo, ahora podríamos estar sentados viendo esto, y pensamos que no nos estamos moviendo ni haciendo nada más. Pero si lo piensas bien, nos estamos moviendo todo el tiempo, ya que el viento que pasa alrededor nuestro también se está moviendo. El planeta también está rotando constantemente. El planeta también está moviendo junto al sistema solar. Hasta toda la Vía Láctea se mueve a través del espacio. Aquí vemos que el movimiento es más que un concepto corto, es algo relativo. Por lo tanto, se debe especificar que un cuerpo que está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo, con respecto a otro cuerpo tomado como referencia. ¿Y qué es esto del sistema de referencia? Pues es parte de todo lo que vamos a ver en el movimiento en una dimensión. Pues el sistema de referencia, por concepto, es el cuerpo o conjunto de cuerpos considerados fijos respecto a los cuales se determina el movimiento del cuerpo en estudio. Esto se refiere al cambio de posición relativa de los cuerpos entre sí. Por eso es necesario definir un sistema de referencia. El sistema de referencia es muy importante. Sin él no podemos hablar de reposo de movimiento, ya que de él tenemos esa condición. El sistema es arbitrario y subjetivo. Esto quiere decir que depende de la forma que lo percibe el observador a su conciencia. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros vamos en el bus. Sacamos nuestro teléfono a ver algo. Ahí para nosotros nuestro teléfono está quieto y no presenta ningún movimiento. Sin embargo, para alguien que está en la calle y pueda ver el bus desde afuera en movimiento, podrá ver que el teléfono se está moviendo. Aquí podemos ver un claro ejemplo donde el sistema de referencia es de suma importancia. Trayectoria. Ahora vamos a ver otro punto fundamental, que es la trayectoria, que es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo en su movimiento, y de esta existen dos tipos. El primer tipo es curvilíneo, que es si la trayectoria es una curva. Un ejemplo de esto sería la trayectoria de una pelota durante un partido de fútbol. Y también está el rectilíneo, que es si la trayectoria está contenida en una línea recta. Un ejemplo de esto sería cuando un carro avanza en línea recta. Posición. Por concepto, es la manera de localizar la posición de una partícula en el espacio-tiempo y se presenta mediante sistemas de coordenadas. En los movimientos rectilíneos, para dar la posición de una película, solo necesitamos un número, que serían las abscisas, que representa a la distancia entre un punto fijo, que este sería el origen de las coordenadas, y la ubicación de la partícula. Este número puede ser positivo o negativo, según la partícula se encuentra a la derecha o a la izquierda del origen de las coordenadas. Básicamente es lo que conocemos como un plano cartesiano. Desplazamiento. Se entiende por desplazamiento a la longitud y dirección que recorre un cuerpo para desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. Vemos que el desplazamiento es un vector con origen en la posición inicial de la partícula y extremo en la posición final de la misma. Por lo tanto, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Distancia recorrida. Se la puede definir como la cantidad de longitud de tiempo que recorre la partícula en un determinado intervalo de tiempo. Es una magnitud escalar. Esto quiere decir que puede ser determinada con números y sus respectivas unidades. Volviendo con los temas anteriores, podemos ver que es una distancia recorrida corresponde a la longitud de la trayectoria. Velocidad.
La velocidad media de una partícula se define como la razón entre su desplazamiento y el intervalo de tiempo en que se produce dicho desplazamiento. Una vez visto las variables que se pueden presentar en el movimiento en una dimensión, veamos una variante de este que es el movimiento rectilíneo uniforme. También llamado MRU por sus siglas, el movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, es rectilíneo, por lo que se desarrolla sobre una línea recta y es uniforme, porque la velocidad es constante. La velocidad nunca va a cambiar y siempre va a ser la misma, entonces no lo olvide, dos condiciones. El movimiento se desarrolla sobre una línea recta y la velocidad es constante. Hay un par de puntos muy importantes en el movimiento rectilíneo uniforme. El primero es que distancias iguales se recorren en tiempos iguales. Por ejemplo, si para recorrer esos 10 primeros metros nuestro vehículo se demoró 4 segundos, para recorrer otros 10 metros nuestro vehículo también se demorará 4 segundos. Por eso es muy importante recordar que el movimiento rectilíneo uniforme, distancias iguales se recorren en tiempos iguales. Otro punto también importante a mencionar es que el movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad nunca cambia, entonces la aceleración es nula. Por ejemplo, si este carro va a 20 metros por segundo, pero si queremos que nuestro carro avance con movimiento rectilíneo uniforme, no podemos acelerar más o frenar un poco, ya que esto haría que sube o baje la velocidad. Entonces nuestro carro ya no desearía un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es importante recordar que la aceleración es nula. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad. Se representa con la letra V con una rayita o flechita arriba. Nos indica qué tan rápido o qué tan deprisa se mueve un objeto. Eso es el módulo de la velocidad, pero también nos indica en qué dirección y en qué sentido lo hace nuestro objeto. Entonces, un ejemplo de esto sería que un taxi se mueve hacia el sur a 10 metros. Como vemos aquí podemos ver tanto su módulo como su dirección en sentido, entonces cumple con la velocidad. Y como vemos aquí, recordemos que la velocidad del MRU nunca cambia, la velocidad. Por lo tanto, sus tres elementos tampoco van a cambiar y se mantienen constantes. Ahora, para hacerlo un poco más sencillo, también vamos a revisar la rapidez, que indica qué tan deprisa se mueve un objeto. Vamos a ver un ejemplo que dice, un camión se mueve a 5 metros por segundo. Aquí, como vemos, el camión no nos indica a qué dirección ni sentido va y solo nos indica qué tan deprisa va, entonces cumple con la rapidez que se representa con la letra V sin ninguna flechita. Ahora vamos a hablar sobre unas variables importantes del movimiento rectilíneo uniforme, que son la distancia, la rapidez y el tiempo, representadas con la letra D, V y T. Están representadas en este triángulo para hacerlo un poco más fácil para nuestras fórmulas. Para hacerlo bastante sencillo vamos a empezar con la fórmula de la distancia. Es bastante sencillo. Lo único que debemos hacer es quitar la letra D de nuestro triángulo un rato y como vemos queda la B y la T al lado. Entonces significa que se multiplica la rapidez por el tiempo. Y aquí tenemos nuestra primera fórmula. Ahora vamos con la rapidez. Para ello debemos quitar la V de nuestro triángulo y vemos que la D queda encima de la T. Por lo tanto, se divide la distancia por el tiempo. Por último, el tiempo. Quitaremos la T del triángulo y nos queda la D encima del V. Por lo tanto, dividimos distancia por tiempo. Por eso es importante aprender el orden correcto del triángulo para que podamos despejar bien las fórmulas. Por eso una manera divertida de acordarse es diciendo date una vuelta. Así lo podemos recordar por las iniciales de la frase, que es distancia, rapidez y tiempo. Ahora vamos a ver unos ejercicios. Nuestro primer ejercicio nos dice que un bus avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 5 metros por segundo durante 20 segundos. Calcular la distancia recorrida. Como vemos aquí, el ejercicio nos pide que calculemos la distancia. Entonces podemos utilizar nuestro triángulo y quitar la de un rato.
Entonces, como vemos, nos queda b por t, como vimos anteriormente. Entonces, aplicamos esta fórmula, que nos quedaría, cambiando las cifras, 5 metros por segundo por 20 segundos. Entonces, tachamos los segundos y nos quedarían metros. Multiplicamos 5 por 20, que nos daría 100 metros. Entonces, esto nos quiere decir que el bus recorrió durante 20 segundos a 5 metros por segundo, recorrió 100 metros. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio nos dice que un tren avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 10 metros por segundo. Teniendo en cuenta el gráfico, calcular el tiempo que le tomará al tren llegar a la estación. Y como podemos ver en nuestro gráfico, nos dice que el tren tiene una velocidad de 10 metros por segundo, tiene una rapidez de 10 metros por segundo y que recorrió 200 metros. En esta vez nos piden el tiempo. Entonces vamos a quitar la t un ratito de nuestro triángulo y vemos que nos queda la distancia encima de la velocidad. Entonces aplicamos nuestra fórmula, que nos quedaría 200 metros por 10 metros por segundo. Aquí podemos tachar los metros y nos quedarían segundos, y 200 por 10 nos daría a 2000 segundos, que transformándolo en minutos quedaría a 33.33 minutos que se demoró el tren hasta llegar a la estación. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y espero que hayan podido aprender un poco más del movimiento y del movimiento rectilíneo uniforme. Ha sido un gusto y gracias.